¿Qué tal? Bueno, estábamos con leyes de conservación. Escribimos un par de ejemplos que ya conocíamos, ¿ok? Pero lo que nos interesa es ver la propiedad de la que les platiqué, que es el tiempo de rompimiento, que se llama. Es decir, el momento en el que la solución suave deja de existir, ¿va? Entonces, si se acuerdan, yo le había puesto 2 a esto, ¿no? El problema de Cauchy para la ley de conservación en forma cuasi lineal. AU0. Ajá. De X y esto es 2. ¿Sale? Eso era 2. Cuando yo no le ponga nada aquí, ya ven que siempre le pongo X en donde está y T donde va. Cuando yo no le ponga nada aquí es porque T es positivo y la X es todo R. ¿Sí? En otro caso hay que especificar, pero XR es positivo. Ajá. Bueno, entonces vamos a considerar 2. ¿Okay? El sistema característico de 2 es de X pico en D eta igual a de U pico, X pico en 0 igual a Xi, D en T pico en D eta igual a 1, T pico en 0 igual a 0 y D U pico en D eta igual a 0. ¿Sí? U pico en 0 igual a U0 de Xi. ¿Ok? Entonces inmediatamente las proyecciones características, ¿qué curvas son? Fíjense, esto es constante, ¿no? Por lo tanto, U de eta es U0 de Xi. Y recuerden, aquí en el sistema característico Xi está fijo, ¿va? Entonces, aquí van a meter A de U de Xi, o sea, está fijo. Entonces, las características, las proyecciones características son rectas, ¿ok? Aun cuando el sistema es no lineal, las características son rectas, ¿sí? Entonces, las proyecciones, ¿ok? Ya les había dicho que luego es jerga decir característica, pero en sí son proyecciones características. Las proyecciones características son las rectas X de T igual a de U0 de X0 por T más X0, donde puse X0 igual a Xi, pura notación nada más, ¿no? Y donde ya puse T igual a eta, ¿sí? ¿Va? Entonces ahí está. ¿Okay? Vamos a ponerle asterisco a esto, ¿sale? En consecuencia, la solución implícita está dada ¿por qué solución implícita? Acuérdense qué es lo que hicimos para Burgers. Ajá. Fíjense, aquí dice Xi. Ajá. Le puse X0 porque voy a hacer un análisis en el plano. Pero es Xi, ¿va? Ahí dice Xi. Entonces, si tú tienes que U de eta, y a fin de cuentas el mapeo, ¿ok? El mapeo va a ser U0 de Xi, pues tú necesitas saber quién es Xi. Entonces eso va a ser U en X menos A de U0. Ajá, pero U0 es U, ¿sí? Entonces déjenme escribirlo bien. ¿Bien? Entonces la solución implícita está dada por U de X, T igual a U0 de X menos A de U por T, porque U0 es U. ¿Sí? Es como el caso de Burgers, ¿se acuerdan? Nada más que en ese caso aquí era U, nada más. Este es el caso, estamos tratando leyes de conservación en general. Entonces esto es 3. Esto es 3. Y esto es pues
acuérdense que u de x de t, t es u0 de x0. ¿Sale? Bien, entonces fíjense, si suponemos que u0 es de clase C1 en R, entonces podemos derivar. Entonces nos va a quedar, vamos a derivar la solución implícita, con regla de la cadena. Ay. Otra vez se me olvidó sacudir el trapo. Permítanme. Okay. Si u0 es de clase C1, entonces la derivada parcial de u respecto de x es u0' evaluado en lo de adentro, x menos a de ut por la derivada de lo de adentro respecto de x, ¿no? Que va a ser 1 menos, aquí el t no pela, ¿ok? Y esto va a ser a de u, por regla de la cadena, por ux por t, ¿no? Y esto es igual a u0' de x0 por 1 menos a u ux por t. ¿Sale? Y siempre que tengamos que 1 más au por u 0' por t sea distinto de 0, se satisface que u de x es igual a u0' sobre 1 más a de u por u0' por t. Y este le ponemos 4. Ya habíamos hecho estos cálculos para Burgers, nada más que aquí otra vez estamos con leyes de conservación en general. ¿Va? ¿De dónde salió esto? Nada más despejen. O sea, pasen este u0 menos au por ux por t, pásenlo de este lado. Factoricen el ux, ¿sí? Por eso les queda esto. ¿Va? Ok, 4. ¿Sale? Si se acuerdan para Burgers, y también este es el caso aquí, el determinante, la condición de transversalidad, el determinante que está en la condición de transversalidad, es este, menos este. ¿Okay? Entonces, tiene un significado importante esto. ¿Okay? O sea, que salga este denominador nos está sugiriendo algo. ¿Ok? ¿Va? Y un cálculo similar, haciendo lo mismo, nos lleva a que u de t es igual a u0' por a sobre 1 más a de u por u0' por t. ¿Sale? ¿Ok? Ahí, a ver, ojo, pues me habré equivocado aquí. Yo creo que lo hacemos porque creo que me equivoqué en algún signo. A ver, vamos a hacerlo. Debe traer un menos ahí. Entonces, a ver. U respecto de t es u0' de xi por la derivada de xi respecto de t. Y esto es u0' de xi por la derivada de xi
¿Dónde tengo? Sí, es este de aquí, es ese de ahí. Respecto de t. Sí, me falta un menos, ¿no? Me parece. A ver, vamos a ver. Esto va a ser menos. Va a ser un menos a du por t respecto de t. ¿Ok? Y eso es igual a menos u0' de xi, ¿ok? Por a du más t por a', que va a ser au por u de t. ¿Ok? Entonces, de ahí tengo que u de t más u0' de xi por t por au por ut es igual a menos u0' de xi por au. Entonces factorizamos u de t y me queda 1 más u0' de xi por t por au. Debe de ser esto, au u0' por t más 1. Ahí está bien esto. Esto es igual a menos u0' de xi por a. Entonces sí, aquí me falta un menos. Ojo. Ahí está. ¿Ok? ¿Cómo te das cuenta que te falta un menos? Porque ut más a de u con esto debe dar 0, ¿no? Y lo da si trae esto un menos acá, ¿no? Por eso me cayó el 20, que estaba mal mi nota, ¿vale? Entonces a esto le ponemos este 5. A ver, aquí va el menos y aquí va 5, ¿sí? ¿Qué me está diciendo esto? Que por lo tanto 3, la solución implícita, 3 no puede estar definida, para todo t mayor a 0, ¿ok? ¿Sale? Pues si 1 más au por u' 0 de t tiende a 0, entonces ambas derivadas divergen. Ajá. Es decir, los puntos donde esto valga 0, son singularidades de la ecuación, ¿no? Acuérdense que son singularidades de la función, de la solución implícita. Entonces acuérdense que una singularidad es cuando las derivadas se van a infinito. Ajá. Entonces, fíjense lo interesante de esto. O sea, cómo es el mundo no lineal. Nosotros vimos con el método de características que las soluciones de las ecuaciones, por ejemplo, lineales con coeficientes constantes, ¿ok? Por ejemplo, la ecuación con convección con coeficientes constantes que les puse, que la ecuación del tráfico linealizada, todas estas, heredan la regularidad, ajá, de los datos iniciales, de los coeficientes y de las condiciones iniciales. ¿Se acuerdan de eso? Y también lo vimos para cuasilineales, ¿no? Las ecuaciones cuasilineales heredan la regularidad de sus datos iniciales. Los coeficientes, la inhomogeneidad y la condición inicial. ¿Ok? Eso era consecuencia en parte de el teorema de suavidad respecto a datos iniciales de ordinales, ¿no? Bueno. Fíjense que es para tiempos cortos eso. Para tiempos pequeños. ¿Por qué es para tiempos pequeños? Porque aquí nos está diciendo que si ocurre que esto se anula, si esto se hace 0,
esto deja de existir, ¿no? Y uno puede decir, ¿ahorita te hablo? Uno puede decir, bueno, Felipe, vamos a pedirle más y más regularidad a la condición inicial y más a la AU. Sí, miren, ustedes le pueden pedir que sea analítica. Si se dan cuenta que esto se haga cero, no tiene que ver con que si A es diferenciable o si U es cero es diferenciable. Ya no. O sea, la regularidad para todo tiempo t, regularidad global, no se trata nada más de qué tan suave es la condición inicial. Aquí ya me está diciendo, tienes que evitar que esto se haga cero, ¿no? Entonces ahí ya me está dando una propiedad cualitativa para la ADU, para el flujo y para U0, ¿no? Es algo cualitativo porque me dice, evita, si quieres una solución global, o sea que esto esté bien definido para todo tiempo t, evita que esto se haga cero, ¿no? ¿Ok? Pero si se hace cero, ¿ok? Si se hace cero, es porque en algún momento sucedió esto. Empezó a correr el tiempo. Empieza a correr el tiempo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que existe solución local, ya lo sabemos. ¿Ah? Y empieza el tiempo a correr. Empieza a correr y en algún momento se equipara con esto, con este producto, y le pega al -1. Si eso pasa, la solución deja de existir. Y como les digo, eso no... Aquí puedes tener ADU infinitamente diferenciable, U0 también, ¿no? El problema es que su producto, en este caso, sea algo negativo, de algún número negativo. Porque si su producto da un número negativo, en el momento en el que t empieza a correr, en algún momento le va a pegar a ese número negativo. Y si le pega eso, o sea, le va a pegar a menos, ¿no? Le va a pegar a menos este valor, ¿no? 1 entre AU, U0'. En el momento en el que t toma este valor, ya valió. Es decir, lo que ustedes no pueden permitir, independientemente de si A de U y U0 son, o sea, si A y U0 son C infinito, son lo que sea, independientemente de la regularidad, deben de evitar, si quieren solución global, que el producto de estos sea un número negativo, en algún momento, ¿no? Porque obviamente U0 depende de Xi y A de U depende de U, ¿no? Tienen que evitar que el flujo, la derivada del flujo y la derivada de la condición inicial de su producto sea negativo, a toda costa si quieren solución global. ¿Va? Entonces esa moraleja es importante porque me está diciendo, no, ya la regularidad global, el problema de regularidad global ya no es distinto al local. El problema de regularidad local, o sea, qué tan regular es la solución para tiempos finitos, lo resolvimos asegurando que los coeficientes, los datos iniciales sean suficientemente suaves. Para tiempos grandes, eso ya no es suficiente. Ajá. Es lo que me está mostrando esto. Vean cómo es el mundo no lineal, así es. ¿Sí? Este problema, esta caracterización que les acabo de dar, es la caracterización que el problema del milenio para Navier-Stokes incompresible en 3 dimensiones espaciales no se sabe ni cómo hacerlo. No hay una caracterización para los datos iniciales para evitar si hay tiempo de rompimiento. Ni siquiera se sabe si hay tiempo de rompimiento, ¿no? No se sabe. El problema del milenio es eso. Hay tiempo de rompimiento, deja de existir en algún momento la solución diferenciable, y si es así, ¿por qué? ¿Ok? ¿Sale? ¿Va? Pero este fenómeno es puramente no lineal. ¿Va? Entonces, vamos a demostrar la siguiente proposición. Vamos a demostrar vamos a hablar de cuándo asegurar la regularidad, existencia y regularidad global.
Proposición 1. ¿Ok? Y esta es existencia y regularidad global, señores. Ajá. Global, no local. ¿Sale? Entonces, supongamos que f es de clase C2. Ajá. ¿Por qué necesito que sea de clase C2? Porque yo le necesito sacar una segunda derivada f para que me quede esta cuenta. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que f es de clase C2, U0 es de clase C1. Ajá. Y U0' por f es mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces la fórmula U de x, t igual a U0 de x menos a de u por t define una única solución. Una única solución U de x, t del problema de valores iniciales en el semiplano. T mayor o igual a 0. ¿Ok? Y además, U de x, t es de clase C1 en todo R, cruz, 0 infinito. ¿No? ¿Ok? ¿Y por qué? Pues porque esto siempre va a estar definido en particular. Pero vamos a hacer la prueba. Realmente la prueba pues es una reformulación de lo que acabo de hacer. ¿Dónde quedó mi gis? Entonces, pues vamos a definir la función definimos la función phi de x de t de u igual a u menos u0 de x menos f' de u por t igual a 0. ¿Qué estoy haciendo? Estoy definiendo implícitamente u, ok, a través de esta fórmula, ¿sí? Ok, entonces como u0 y f' son de clase C1, ok, el teorema de la función implícita, mucho ojo, estoy usando función implícita ahora porque lo estuvimos usando función inversa, inversa e implícita son reformulaciones uno del otro, ¿no? Ok, estuvimos usando implícita para la condición de transversalidad de R2 en R2. No, aquí voy a usar el teorema de función implícita para campos escalares de RD en R. Ajá, entonces aquí va a ser de R3 en R. ¿Sale? ¿Dónde está eso? Courant, volumen 2, versión, la edición de Limusa, página 266. ¿Sale? Teorema de la función implícita. ¿Va? Y asegura que esta última ecuación define U como función de x, t, pero sí se cumple que si se cumple la condición es para el teorema de función implícita de RD en R, que el jacobiano sea distinto de 0 es equivalente
a que la derivada parcial, no equivalente, sino que más bien el papel que juega que el jacobiano sea distinto de 0 para función implícita de R2 en R2 es el mismo papel que juega que la derivada de phi respecto de u sea distinto de 0 aquí. Ajá, es el mismo, juega el mismo papel. ¿Por qué? Porque aquí no hay jacobiano. ¿Sí? Para que sea jacobiano necesitamos tener un campo vectorial. ¿Sí? Ojo, ¿va? Entonces se cumple la condición que phi de u de x de u, ¿ok? Que es ¿quién? Necesito que esto sea distinto de 0, pero ¿esto quién es? Entonces es 1, ¿ok? Más, ¿sale? ¿Por qué más? Porque hay que derivar esto respecto de u. Entonces, este con este, o sea, es u0' de xi, ajá, es u0' de xi por la derivada de lo de adentro respecto de u, ¿ok? Pero me va a salir un menos, entonces por eso es más t por f' por u0', ¿ok? Necesito que esto sea distinto de 0. Pero ¿quién es f'? Aquí le puse, a ver, aquí le puse u0', aquí es f', Ojo, porque ¿quién es f'? F' es a de u. Y f', ¿quién es? A derivada respecto de u, ¿no? ¿Ok? Entonces esto es igual, además, a 1 más t por a de u, ¿ok? Por u0', y necesito que esto sea distinto de 0. Entonces vean, nos volvió a salir la misma condición, ¿ok? O sea, por donde ustedes le vean, yo necesito que esto sea distinto de 0. Aquí lo dice, el teorema de función implícita lo dice, es una aplicación directa, es textbook, ¿no? De teorema de función implícita. Necesitas que esto sea distinto de 0, ¿ok? Pero no es, ¿por qué? Porque yo estoy asumiendo que esto, fíjense, esto es lo mismo, esta condición es u0' por a de u mayor o igual a 0. Si eso ocurre, como t es positivo, esto jamás se anula, porque esto jamás va a pegarle a menos 1 entonces, jamás. Entonces esto siempre es positivo, para cualquier tiempo. Entonces eso siempre define una solución. ¿Ok? Entonces, en consecuencia, si f' por u0' es mayor o igual a 0, que es lo mismo que a de u por u0' mayor o igual a 0, se sigue que phi de u es distinto de 0 para todo t mayor a 0. Por lo tanto, la solución dada por el método de características es de clase C1 y definida para todo t mayor o igual a 0. ¿Ok? Entonces, observaciones de esto, ya está el resultado. Existencia y regularidad global. Ya está el resultado. Primero, ¿dónde está la unicidad? Otra vez, ¿dónde estoy probando unicidad? Ajá. O sea, nosotros tenemos unicidad para tiempos cortos. ¿Cómo sabes que después de ese tiempo, o sea, es como decir, sí, tú probaste que existe una solución de aquí para acá, ok, ¿qué tal que de aquí, en este punto, una se viene para acá, la solución se va para abajo y otra se va para acá? Entonces no habría unicidad, ¿no? Global para todo tiempo. O sea, esto es un dibujo, una metáfora más bien, esto es tiempo nada más. Nosotros probamos que existe una solución, digamos, de aquí hasta aquí, ¿no? Este fue nuestro tiempo de existencia, ¿va?
pero no sabemos qué pasa acá, ¿no? O sea, bien podría ser esto un pedazo de una curva de esta manera o de esta otra, ¿no? Dices, ah, caray, pues necesitas algún resultado de unicidad global. Ya lo tenemos, porque fíjense, primero, función implícita, o sea, si se satisface la función implícita, el teorema de función implícita, hay una única U, ¿ok? Que es función de x y de t y que está definida implícitamente aquí. Pero uno podría decir otra vez, bueno, pero eso no me asegura, o sea, tú estás usando el teorema de la función implícita porque quieres. Ajá. ¿Qué tal que alguien construye otra solución que no sea implícitamente? Porque nosotros hicimos eso, la construimos implícitamente. Ah, pues se acuerdan entonces que cualquier otra solución debe satisfacer por el problema directo el sistema característico y por lo tanto debe poder definirse implícitamente así, y por unicidad de la función implícita tenemos la unicidad de la solución global. Ajá. Y otra cosa, uno podría decir, ay, se oyó muy farol, existencia de unicidad global, pero ¿cómo probaste la existencia? Aquí está. El ser humano no sabe probar existencia de otra manera que esta, global. La receta para probar existencia global es, primero prueba existencia local y después extiende las soluciones de alguna manera. Así es como se prueba, ¿no? Impon más condiciones en tus hipótesis, hazlas más duras, lo que sea, porque aquí las hicimos más duras, ¿no? Ahora no nada más estamos pidiendo regularidad de los coeficientes y de la condición inicial, estamos pidiendo que su producto, la segunda derivada, sea mayor o igual a 0. O sea, es una condición extra. No nada más te está diciendo eso, ¿no? Te está diciendo, primero necesitas probar existencia local, ¿sí? Vean que este resultado no tiene sentido si no conoces ya una solución local. Estamos partiendo de que hay una solución local. Ajá. ¿Ok? Hay una solución local. ¿Sale? Esta es la única manera. O sea, es increíble que el ser humano no sabe probar existencia global de ninguna otra manera que no sea esta, ¿no? Primero prueba existencia local y después extiéndela. Y ustedes debieron de haber visto algo de esto en Ordinarias 1, que es con el teorema de Picard. Si ustedes le piden al campo que sea globalmente Lipschitz, o sea que sea Lipschitz en todos lados, ustedes pueden extender las iteradas de Picard de 0 a t, digamos, si t es el tiempo de existencia que probaron, de t hasta 2t, de 2t a 3t, así, y así se van. Ajá. Entonces esa es la manera en que lo hacemos, ¿sí? Incluso hay